Lyon, Francia. Noviembre de 1942. La ciudad acababa de ser ocupada por tropas alemanas tras la invasión de la llamada Zona Franca francesa. En las calles, los residentes caminaban con la mirada baja, aprendiendo rápidamente lo que significaba vivir bajo el control directo del Reich. Entre los oficiales que llegaron con la ocupación se encontraba un hombre de 29 años, de complexión mediana, cabello castaño y ojos claros, a quien los supervivientes describirían décadas después con una sola palabra: frío. Se llamaba Klaus Barbie, y durante los 2 años siguientes transformaría Lyon en el laboratorio de terror más eficiente al que se había enfrentado la resistencia francesa. El edificio del número 14 de la calle Berthelot había sido una escuela antes de la guerra, un lugar de cuadernos, tizas y niños aprendiendo a leer. Bajo el mando de Barbie, se convirtió en el cuartel general de la Gestapo en Lyon, y sus aulas se transformaron en cámaras de interrogatorio que pasarían a la historia como sinónimo de crueldad sistemática. Los pocos supervivientes que sobrevivieron describieron no solo el dolor físico, sino algo aún más perturbador: la metodología. Barbie no torturaba por ira, no perdía el control, trabajaba con la precisión clínica de quien sigue un horario, consultando notas entre sesiones y ofreciendo agua a las víctimas antes de reanudar su trabajo. Durante sus 2 años al frente de la Gestapo en Lyon, Klaus Barbie fue directamente responsable de la tortura de más de 4.000 personas. Ordenó la deportación de 500 judíos a campos de exterminio, entre ellos 44 niños judíos de un orfanato de Isieux, de entre 3 y 13 años, arrancados de sus camas en abril de 1944 y enviados a Auschwitz, de donde ninguno regresó. Su víctima más famosa fue Jean Moulin, principal coordinador de la resistencia francesa, capturado en junio de 1943 y sometido a torturas tan intensas que murió antes de ser juzgado, sin revelar el nombre de sus compañeros. El mundo debería haber exigido responsabilidades a este hombre en mayo de 1945, cuando la bandera nazi ondeó por última vez sobre Europa. Había pruebas, había supervivientes, había documentos. Los franceses lo incluyeron en sus listas de personas buscadas. Se celebraron 2 juicios en su ausencia, en 1952 y 1954, y en ambos fue condenado a muerte. Pero Klaus Barbie no estaba donde los franceses lo buscaban. No se escondía en un sótano de la Alemania derrotada. No vivía prófugo, cambiando de identidad cada semana como un delincuente común. Barbie trabajaba, recibía un salario fijo, tenía protección oficial, y esa protección no provenía de una red clandestina de ex-nazis, sino directamente del gobierno de Estados Unidos. Esta es la historia de cómo uno de los torturadores más documentados de la Segunda Guerra Mundial no solo escapó a la justicia, sino que fue reclutado, protegido y finalmente trasladado a Sudamérica por los mismos aliados que proclamaron en Nuremberg que los crímenes de lesa humanidad no podían quedar impunes. Es la historia de cómo la geopolítica de la Guerra Fría se utilizó para comprar silencio sobre atrocidades verificables y documentadas. Y es la historia de cómo, a pesar de todo esto, algunas personas se negaron a aceptar este silencio y durante décadas buscaron la verdad hasta que ya no pudo negarse. Barbie no era un fantasma, era un empleado, y los documentos que lo prueban, desclasificados décadas después bajo la presión de investigadores y supervivientes, revelan no solo la historia de un criminal, sino la anatomía de una complicidad institucional que va mucho más allá de un solo nombre en una lista de personas buscadas. Comprender el caso de Klaus Barbie significa comprender cómo el poder decide qué crímenes merecen ser procesados y cuáles pueden archivarse por conveniencia estratégica. Significa comprender que la impunidad rara vez es accidental. Tiene autores, firmas y cadenas de mando claramente identificables, y significa comprender por qué la memoria histórica no es un ejercicio de nostalgia, sino una herramienta de defensa concreta contra la repetición de mecanismos que perduran mucho más allá de las ideologías que los crearon.
En las siguientes secciones repasaremos cada etapa de esta historia. ¿Quién era Barbie antes de Lyon? ¿Cómo fue reclutado por los estadounidenses? ¿Cómo fue trasladado a Bolivia? ¿Cómo vivió durante 3 décadas como un hombre respetable en La Paz? ¿Cómo fue descubierto? ¿Cómo finalmente se admitió públicamente la complicidad estadounidense? ¿Y qué legado perdurable nos dejó el histórico juicio de 1987? Esta es la historia de un torturador. Pero también, y quizás principalmente, es la historia de las instituciones que decidieron que valía más en libertad que en prisión. Si crees que la memoria histórica es un acto de resistencia contra el olvido, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada visita es un voto contra la impunidad. Para entender cómo Klaus Barbie se convirtió en el carnicero de Lyon, es necesario comprender primero el entorno que lo formó, porque Barbie no nació siendo un monstruo, y esa es quizás la parte más perturbadora de su historia. Nació en una familia común y corriente, en un pueblo común y corriente, en una época en la que el colapso económico y la humillación nacional crearon el caldo de cultivo perfecto para líderes que prometían grandeza en lugar de vergüenza. Klaus Barbie nació el 25 de octubre de 1913 en Godesberg, un pequeño pueblo a orillas del Rin, en Alemania Occidental. Su padre era profesor y veterano de la Primera Guerra Mundial, un hombre profundamente marcado no solo por las heridas físicas del conflicto, sino también por la derrota y la percepción generalizada de que el Tratado de Versalles había humillado deliberada e injustamente a la nación alemana. Como millones de alemanes de su generación, albergaba un resentimiento que el nazismo supo transformar en combustible político con precisión casi quirúrgica. La infancia de Barbie fue inestable por múltiples razones. Su padre bebía. La familia enfrentaba constantes dificultades económicas. Cuando Barbie tenía 17 años, su padre falleció de tuberculosis, dejando a la familia en una situación de absoluta indigencia. Su madre enfermó poco después. El joven Klaus se encontraba a la deriva en un país sumido en una grave crisis económica. A principios de la década de 1930, el desempleo alemán alcanzó cifras devastadoras y los extremismos políticos crecieron a un ritmo alarmante, llenando el vacío dejado por el colapso de las instituciones democráticas de la República de Weimar. Fue en este contexto de desintegración familiar e inestabilidad sistémica que Barbie conoció a las juventudes hitlerianas y más tarde a las SS. El investigador Tom Bauer, quien dedicó años a analizar archivos relacionados con Barbie para su libro de 1981, Blind Eye to Murder, documentó un aspecto que los historiadores suelen enfatizar. Barbie no fue, en sus orígenes, un fanático ideológico convencido en el sentido más clásico del término. Era, sobre todo, un joven en busca de estructura, pertenencia y una perspectiva de futuro en una época en la que ninguna de estas cosas parecía estar disponible fuera de las organizaciones del régimen. El nazismo le ofreció las 3 cosas simultáneamente: un uniforme, una jerarquía clara y el sentimiento de pertenecer a algo más grande que la miseria cotidiana. En 1935, a los 22 años, Barbie se unió formalmente a las SS, la organización de élite de Heinrich Himmler, el brazo operativo del sistema nazi de represión y exterminio. Su ascenso dentro de la organización fue constante y se basó en habilidades genuinas. Tenía talento para el trabajo de inteligencia. Aprendió idiomas con facilidad. El francés que dominaría en Lyon lo comenzó a estudiar incluso antes de su traslado a Francia. Demostró una capacidad para leer psicológicamente a las personas, identificando vulnerabilidades con una velocidad inusual para su edad. Estas cualidades, inteligencia operativa, autocontrol emocional, capacidad de análisis bajo presión, eran precisamente lo que las SS buscaban en sus interrogadores. Y Barbie las desarrolló en el entorno más favorable posible para este tipo de entrenamiento. Una estructura que no solo toleraba la crueldad, sino que la institucionalizaba como un método de trabajo legítimo y eficiente. Cuando Alemania invadió Francia en mayo de 1940, Barbie fue enviado inicialmente a los Países Bajos,
donde participó en operaciones para arrestar e interrogar a judíos y opositores políticos. En 1942 fue trasladado a Lyon, una ciudad estratégica para los nazis precisamente por ser el centro neurálgico de la resistencia francesa en el sur del país. Lyon era diferente de París. Si bien la capital había estado ocupada desde 1940 y gran parte de su resistencia había sido desmantelada, Lyon funcionaba como la principal red operativa de combatientes clandestinos que organizaban rutas de escape a través de los Alpes, imprimían periódicos subversivos, saboteaban vías ferroviarias y coordinaban ataques contra instalaciones militares alemanas. Para los nazis, destruir la resistencia lionesa era una prioridad estratégica de guerra, no solo regional, y Barbie era el hombre ideal para el trabajo, no solo por su crueldad, sino por su metódico. Mientras otros oficiales de la Gestapo recurrían a la brutalidad pura como único método, Barbie construyó redes de información, infiltró agentes dobles en células de la resistencia, creó trampas, basándose en datos obtenidos en sesiones previas, utilizó cada nombre extraído de una víctima para mapear conexiones, identificar vulnerabilidades y reconstruir el rompecabezas de quién era quién en la organización clandestina. Este enfoque sistemático fue lo que hizo que su gestión de la Gestapo en Lyon fuera particularmente devastadora. Y fue también este perfil, inteligencia operativa unida a una total ausencia de restricciones morales, lo que, años después de la guerra, haría a Barbie atractivo para los servicios de inteligencia estadounidenses, porque un hombre capaz de trabajar metódicamente, sin cuestionar las implicaciones éticas de su labor, es, desde una perspectiva operativa, un activo considerablemente valioso. El problema es que este valor tiene un coste. Lo pagan las víctimas que quedan atrás mientras el activo se protege y reubica. El caso de Barbie revela cómo los sistemas institucionales pueden transformar a la gente común en perpetradores de atrocidades. ¿Qué opinas? ¿Acaso el entorno social y político moldea a los individuos hasta el punto de alterar por completo su trayectoria moral? Comparte tu opinión en los comentarios. Mayo de 1945. Alemania se rinde. Las tropas aliadas barren los últimos vestigios militares del Reich, mientras el mundo intenta asimilar la magnitud de lo sucedido. Los campos de concentración son liberados. Las pilas de cadáveres, los prisioneros esqueléticos, los minuciosos registros de los asesinatos en masa. Todo emerge a la conciencia colectiva con una brutalidad que ninguna declaración oficial había logrado transmitir plenamente durante los años de guerra. Nuremberg se avecina. Los aliados proclaman que los responsables de crímenes de lesa humanidad serán llevados ante la justicia, que no habrá impunidad para lo sucedido, que el mundo ha aprendido una lección ineludible. Klaus Barbie estaba huyendo. Sabía que los franceses lo buscaban activamente. Sabía que había supervivientes de Lyon que podrían identificarlo sin dudarlo. Sabía que, si lo capturaban, la pena de muerte era prácticamente segura. En los primeros meses tras el fin de la guerra, Barbie se movió por el caos de los campos de refugiados que cubrían la devastada Europa, mezclándose con la masa de desplazados que circulaba por las 4 zonas de ocupación aliadas. Europa en 1945 era un continente de identidades fragmentadas, archivos quemados y fronteras porosas, el entorno ideal para la desaparición. Pero Barbie no desapareció, reapareció. En 1946 fue contactado por miembros de la organización Gehlen, una estructura de inteligencia creada por el general Reinhard Gehlen, ex jefe de la inteligencia militar alemana en el frente oriental durante la guerra. Al final del conflicto, Gehlen tomó una decisión estratégica de enorme importancia. En lugar de destruir sus archivos sobre la Unión Soviética, los conservó cuidadosamente. Y luego negoció con los estadounidenses. La propuesta era clara. A cambio de sus archivos sobre las redes soviéticas, sus agentes infiltrados en Europa del Este y su conocimiento de los movimientos e intenciones de Moscú, el general y su equipo recibirían inmunidad judicial
y seguirían operando, ahora exclusivamente al servicio de Washington. El acuerdo se aceptó sin mayor resistencia. La organización Gehlen se convirtió en la columna vertebral de lo que luego sería el Servicio de Inteligencia de Alemania Occidental, el BND. Sus criterios de reclutamiento eran fundamentalmente pragmáticos. La experiencia era más importante que el pasado. Un exoficial de las SS con un historial de operaciones exitosas contra las redes de resistencia comunista era un activo operativo, no un problema legal. Barbie encajaba a la perfección en ese perfil. En 1947 fue reclutado formalmente por el Servicio de Contrainteligencia del Ejército de los Estados Unidos, CIC, acrónimo de Cuerpo de Contrainteligencia. Su contacto directo inicial fue el agente estadounidense Robert Taylor. Posteriormente, el agente Erhard Dabringhaus coordinaría regularmente sus actividades de campo. La misión era clara: infiltrarse en las redes comunistas que operaban en la Alemania ocupada, identificar agentes soviéticos, vigilar los movimientos políticos de izquierda y proporcionar información sobre exnazis que pudieran ser peligrosos o útiles para los intereses estadounidenses en la región. Barbie cobraba en dólares estadounidenses, recibió protección activa contra las investigaciones, y los franceses, que seguían buscando al responsable de los crímenes de Lyon, escuchando a los supervivientes y recogiendo pruebas con paciencia y determinación, fueron sistemáticamente ignorados por los estadounidenses, que tenían en sus manos precisamente al hombre que París buscaba. Documentos desclasificados del CIC, analizados décadas después por el abogado Alan Ryan, durante la investigación oficial del Departamento de Justicia de EE. En 1983, confirman con desconcertante precisión que los agentes del CIC sabían exactamente quién era Barbie cuando lo reclutaron. No se trató de una confusión administrativa, no fue falta de información. Los archivos demuestran que los estadounidenses estaban al tanto de los crímenes en Lyon y decidieron, consciente y documentadamente, que esto no era un impedimento suficiente para detener el reclutamiento. En un memorando interno del CIC de 1948, un oficial describe a Barbie como sumamente confiable y de considerable valor para las operaciones de contrainteligencia. No se menciona a Jean Moulin en el documento. No se hace referencia a los 44 niños deportados de Issue. No se consideran las obligaciones legales internacionales que Estados Unidos había contribuido a establecer públicamente en Nuremberg apenas 2 años antes. Solo hay una evaluación operativa fría: costo y beneficio, utilidad proyectada. Mientras Barbie trabajaba para los estadounidenses en la Alemania ocupada, los supervivientes de Lyon intentaron localizarlo por todos los medios. 2 mujeres que sobrevivieron a la tortura en la calle Berthelot prestaron testimonio formal ante las autoridades francesas con detalles precisos. Las solicitudes de cooperación internacional se enviaron por los canales diplomáticos correspondientes, y las autoridades estadounidenses, que sabían dónde estaba Barbie y qué hacía semanalmente, respondieron con silencio o con información deliberadamente inexacta sobre su paradero. No se trató de una omisión, fue una complicidad activa y estructurada. Existía una cadena de mando, había decisiones tomadas por oficiales identificables por nombre y rango, y hubo víctimas concretas que pagaron el precio de este silencio, no solo por la impunidad de su torturador, sino también por el mensaje implícito de que su sufrimiento era negociable al sopesarse con intereses geopolíticos considerados más urgentes. La pregunta que plantea este periodo es visceral. ¿Qué significa para un sobreviviente descubrir que el gobierno que liberó a su país decidió proteger activamente al hombre que lo torturó? Esta es una de las preguntas más dolorosas que plantea el caso Barbie, y aún no ha encontrado una respuesta satisfactoria en ningún expediente oficial. Comparte tu opinión en los comentarios. En 1951, Klaus Barbie se había convertido en un problema de gestión para los servicios de inteligencia estadounidenses. No se trataba de un problema moral. Esa dimensión se había desestimado años antes
con facilidad burocrática. Se trataba de un problema logístico y político de otra índole. Su historia en Lyon era demasiado comprometedora para las circunstancias. Los franceses seguían presionando por la vía diplomática. Los supervivientes seguían identificando su rostro en fotografías que circulaban entre los investigadores. En cualquier momento, la protección estadounidense podría no ser suficiente para evitar una confrontación diplomática seria con París. La solución adoptada fue la misma que había servido a cientos de otros criminales de guerra nazis en años anteriores: las llamadas rutas de ratas. Se trataba de redes de escape, que combinaban la infraestructura logística de organizaciones religiosas, la cobertura operativa de agencias humanitarias internacionales y los contactos personales de exoficiales nazis para trasladar a criminales de guerra de la devastada Europa a países sudamericanos que no planteaban preguntas incómodas sobre el pasado de los europeos recién llegados. El principal artífice eclesiástico de estas rutas fue el padre Alois Udall, obispo austriaco radicado en Roma, quien había construido una red de apoyo sistemática con el argumento de que estaba salvando a los anticomunistas de la injusticia de los tribunales aliados. Udall creía, con toda la convicción de quien se había convencido a sí mismo de su propia retórica, que muchos de los nazis a los que ayudaba eran víctimas de persecución política disfrazada de procedimientos judiciales. Esta convicción, por equivocada y moralmente inaceptable que fuera, lo convirtió en un operador eficiente, completamente dedicado a la causa que había abrazado. El padre Krunoslav Draganovich, sacerdote croata del Pontificio Instituto Croata en Roma, operaba una ruta paralela con vínculos directos con el régimen fascista croata de la Ustacha y la Argentina de Juan Perón. Mientras que Udall actuaba más por convicciones ideológicas, Draganovich estaba, según investigadores como Mark Arons y John Loftus, motivado por una combinación de anticomunismo militante, lealtades étnicas y transacciones financieras que acompañaban cada paso por el sistema. Específicamente para Barbie, los estadounidenses utilizaron una combinación precisa de estas estructuras. Documentos obtenidos por el abogado Alan Ryan durante la investigación oficial del Departamento de Justicia de E.E.U. en 1983 confirman que agentes de la CIC facilitaron activamente el proceso de obtención de documentación falsa para Barbie a través de la Cruz Roja Internacional. Es importante señalar que la Cruz Roja no fue cómplice consciente de este proceso. Sus mecanismos de verificación de identidad eran estructuralmente débiles en el periodo inmediatamente posterior a la guerra, y tanto la red Udall como los agentes estadounidenses explotaron esta debilidad deliberada y sistemáticamente. Con un pasaporte del Comité Internacional de la Cruz Roja, a nombre de Klaus Altmann, nacido en 1915, alemán, técnico especializado, Barbie se embarcó hacia Bolivia en 1951. Antes de llegar a su destino final, pasó por Génova, donde la red mantenía casas de tránsito para refugiados europeos. La ruta era muy transitada. La logística había sido puesta a prueba con docenas de otros antes que él. Barbie no fue el primero en pasar por allí, y ciertamente no fue el último. La elección de Bolivia no fue casual ni fortuita. El país andino compartía con Argentina, Paraguay y partes de Brasil un conjunto de características que lo hacían estructuralmente atractivo para los criminales de guerra europeos que huían. Gobiernos con simpatías ideológicas, al menos parcialmente alineadas con el fascismo en sectores de las élites militares y económicas. Una ausencia casi total de infraestructura judicial para investigar crímenes internacionales cometidos en otros continentes. Comunidades de inmigrantes alemanes ya establecidas que brindaban redes de apoyo social, económico e identitario, y una distancia geográfica de Europa que, a principios de la década de 1950, se tradujo en un aislamiento informativo casi total para los estándares de la época. Lo que también revelan los archivos estadounidenses, documentado por el propio Erhard Dabringhaus, exagente del CIC que supervisó a Barbie y escribió sobre el periodo décadas después, es que el traslado de Barbie a Sudamérica no fue un descuido burocrático ni una negligencia administrativa.
Fue una decisión deliberada de eliminar a un agente que se había vuelto inconveniente sin entregarlo a la justicia. Mantener a Barbie en Europa era cada vez más arriesgado para la imagen estadounidense. Arrestarlo o entregarlo formalmente a los franceses significaba exponer la complicidad del CIC en toda su magnitud. La exfiltración silenciosa era la tercera opción, y la más conveniente para Washington en la práctica. Esta lógica, proteger la institución a expensas de las víctimas, es un patrón que reaparece con alarmante frecuencia en los escándalos de complicidad gubernamental con criminales de guerra a lo largo del siglo XX, que revela algo sobre cómo funcionan las grandes burocracias de seguridad bajo presión. Cuando la protección de los intereses institucionales entra en conflicto directo con la rendición de cuentas por crímenes documentados, el instinto de preservación institucional a menudo prevalece sobre cualquier otra consideración. Para las familias de las víctimas de Lyon, la partida de Barbie a La Paz en 1951 fue más que una huida individual. Fue el inicio consciente de 3 décadas más de impunidad activa. Una impunidad que alguien había diseñado, financiado y ejecutado con nombres identificables, firmas verificables y memorandos archivados en carpetas que esperarían décadas para ser abiertos. La lógica de exfiltrar en lugar de exigir responsabilidades fue una decisión política. ¿Quién crees que debería haber rendido cuentas, además de Barbie? Comparte tu perspectiva a continuación. La Paz, Bolivia, 1951. Klaus Altman llegó a la capital andina con la documentación en regla, suficiente capital para empezar, y la tranquila confianza de quien sabe que está cubierto. No había prisa nerviosa en sus pasos. No había el temblor de los refugiados comunes que cambian de nombre en cada cruce fronterizo y que duermen con una maleta junto a la cama por precaución. Barbie se instaló en La Paz como cualquier otro inmigrante europeo, un técnico alemán en busca de oportunidades en un continente que parecía dispuesto a ofrecer nuevos comienzos sin exigir justificaciones. Y durante 32 años, el reinicio funcionó con una eficiencia inquietante que revela mucho sobre las condiciones estructurales que hicieron posible ese tipo de invisibilidad voluntaria. En sus primeros años, Barbie trabajó en diversas actividades comerciales, aprovechando la red de contactos que había forjado a través de la comunidad de inmigrantes alemanes ya establecida en Bolivia. Este grupo, compuesto por una mezcla de refugiados de guerra legítimos, técnicos atraídos por las promesas del desarrollo económico sudamericano y en menor pero significativa proporción, ex-nazis en situaciones análogas a la suya, proporcionó la estructura social necesaria para que Altman se integrara a la vida boliviana sin fricciones ni sospechas. Con el tiempo, fundó una empresa de transporte fluvial en la Amazonía boliviana. El negocio creció de forma constante. Se expandió a la exportación de madera. Estableció sólidas relaciones comerciales con empresarios locales y con sectores de las Fuerzas Armadas bolivianas que en diferentes momentos de la inestable historia política del país controlaron directamente sectores enteros de la economía de los recursos naturales. Su esposa, Regina, se había forjado una respetable presencia social en los círculos paceños. Sus hijos asistían a las mejores escuelas de la ciudad, hablaban español sin acento y sus compañeros los veían simplemente como los hijos de un empresario alemán exitoso y bien integrado. La familia asistía regularmente a la misa dominical. Participaban en las festividades de la Comunidad Europea. Desde cualquier punto de vista externo, eran un ejemplo perfecto de la integración exitosa de un inmigrante que había abandonado una Europa devastada por la guerra en busca de un futuro mejor en el Nuevo Mundo. Pero había una dimensión en la vida de Klaus Altman que el barrio desconocía por completo y que es fundamental para entender no solo su trayectoria personal, sino también el papel estructural que jugaron los ex-nazis en el aparato represivo de las dictaduras sudamericanas. Mientras Bolivia atravesaba décadas de grave inestabilidad política, con golpes militares sucesivos que hacían casi imposible el seguimiento del calendario político para los observadores externos, Altman desarrolló una nueva especialidad que, de hecho, era una extensión directa de la antigua.
Su experiencia como interrogador de la Gestapo se transformó en consultoría informal para el aparato de seguridad de las dictaduras militares bolivianas. Su pericia era precisa y excepcional. Técnicas de interrogatorio bajo extrema presión, métodos para extraer información de prisioneros que se resistían y la organización sistemática de operaciones represivas contra opositores políticos. El investigador John Dínguez, en su trabajo sobre la Operación Cóndor, la red de coordinación represiva entre dictaduras militares sudamericanas de la década de 1970, documentó cómo los exnazis residentes en Sudamérica actuaban frecuentemente como enlaces entre los métodos desarrollados por los regímenes europeos, entre guerras, y las técnicas adoptadas por las dictaduras latinoamericanas en la posguerra. Barbie no era el único en esta posición, pero sí uno de los más activos, mejor posicionados y con mayor reconocimiento técnico en esta red informal de transferencia de conocimiento represiva. Durante el gobierno del general Hugo Banzer, quien gobernó Bolivia con mano de hierro entre 1971 y 1978, la relación entre Altman y el aparato de seguridad del Estado se estrechó lo suficiente como para documentarse con precisión. Los sobrevivientes bolivianos de centros de detención de ese período describieron, en testimonios recopilados décadas después por organizaciones de derechos humanos, técnicas que los investigadores reconocieron como características de la metodología desarrollada y perfeccionada por la Gestapo, en particular, el uso sistemático de instrumentos físicos durante interrogatorios prolongados, un sello distintivo del trabajo de Barbie desde su estancia en Lyon. Era como si el carnicero de Lyon simplemente hubiera cambiado de domicilio y de idioma. La profesión seguía siendo esencialmente la misma. Las víctimas eran diferentes, ahora bolivianos, sindicalistas, estudiantes, activistas de izquierda, opositores de todo tipo a las dictaduras de la época, pero la lógica operativa era idéntica a la que se practicaba en las salas del número 14 de la calle Berthelot. Extraer información, mapear redes, desmantelar organizaciones clandestinas, eliminar la resistencia. Durante todos esos años, Klaus Altman vivió abiertamente en La Paz. No se escondió. No se mudó de ciudad en ciudad en ciclos cortos como Joseph Mengele en Brasil, siempre con la maleta lista. Frecuentaba restaurantes conocidos en el centro de la ciudad. Concedía entrevistas ocasionales a publicaciones de la comunidad alemana local. Estaba seguro, tras 3 décadas de impunidad continua, de que la protección que había recibido era permanente e inquebrantable. Esta certeza no era una ilusión paranoica inversa. Era un riguroso cálculo político basado en evidencia acumulada. Existía un gobierno sudamericano que lo protegía activamente. Existían relaciones establecidas con sectores militares que tenían un interés directo en mantenerlo disponible como recurso técnico. Y existía en el escenario internacional la percepción razonable de que el mundo había avanzado, que Europa estaba preocupada por la Guerra Fría, no por la persecución de exoficiales nazis que se habían refugiado en los Andes. Durante 32 años, ese cálculo fue correcto. Lo que lo hizo erróneo no fue una sofisticada operación de inteligencia. Fue un periodista peruano que vio una vieja fotografía en un archivo y encontró el rostro demasiado familiar para ignorarlo. 32 años de impunidad con protección institucional revelan hasta qué punto los criminales de guerra dependen de las redes de complicidad para sobrevivir. ¿Cree que la comunidad internacional falló a las víctimas de Lyon durante este periodo? Comparta su análisis. Lima, Perú, 1971. El periodista Ladislaus Szymanski trabajaba en la redacción de un periódico de la capital peruana cuando se topó con un archivo de fotografías relacionadas con criminales de guerra nazis buscados internacionalmente. Entre las imágenes se encontraba una tomada durante la guerra. Un joven oficial alemán, con una postura militar rígida y mirando directamente a la cámara. Szymanski estudió la fotografía durante un buen rato. Luego abrió su cuaderno y comenzó a escribir. Meses antes, en un evento social en La Paz al que había asistido como reportero, Szymanski se había topado brevemente con un empresario alemán llamado Klaus Altman.
No le había prestado mucha atención entonces. Era solo otro inmigrante europeo integrado en la élite empresarial boliviana. Pero la fotografía que tenía ante sí lo perturbó de una manera que no podía ignorar racionalmente. El hombre mayor que había visto en La Paz era muy diferente del joven oficial de la foto. Habían pasado décadas, su rostro había cambiado con el tiempo, pero había algo en sus rasgos fundamentales, su estructura ósea, la posición característica de sus ojos, que creaba una resonancia demasiado inquietante como para ignorarla. Szymanski llevó la información y las fotografías al Centro de Documentación Judía de París, una organización dedicada específicamente a rastrear y documentar a criminales de guerra nazis que aún no habían sido juzgados. Desde París, la pista condujo a Beate Klarsfeld. Beate Klarsfeld es una de las figuras más singulares y decididas de la historia de la conmemoración del Holocausto. Una alemana no judía, hija de un padre que sirvió en la Wehrmacht durante la guerra, se casó con Serge Klarsfeld, un superviviente judío francés cuyo padre había sido deportado de París a Auschwitz en 1943 y nunca regresó. Su matrimonio también fue una misión compartida e irrevocable. Ambos decidieron dedicar sus vidas a localizar a criminales de guerra nazis que habían escapado a la justicia, no como agentes del gobierno con recursos estatales, no financiados por los servicios de inteligencia, como ciudadanos que habían llegado a la conclusión de que el mundo no podía simplemente seguir adelante, como si los relatos históricos pudieran permanecer abiertos indefinidamente. Beate Klarsfeld se hizo internacionalmente conocida en 1968, cuando en un congreso del Partido Demócrata Cristiano Alemán en Berlín, subió al escenario durante un discurso y abofeteó al entonces canciller Kurt Georg Kiesinger, quien había trabajado para el Ministerio de Propaganda nazi durante la guerra, y en opinión de los Klarsfeld, nunca había sido debidamente juzgado. Esta acción le valió una condena por agresión y una visibilidad internacional que utilizaría en los años siguientes como plataforma para sus investigaciones sobre criminales fugitivos. Cuando la pista de Szymanski condujo al matrimonio Klarsfeld, Beate viajó personalmente a La Paz para verificar la información. Lo que encontró fue inquietante en su normalidad. Un hombre que vivía con total libertad, frecuentaba restaurantes conocidos en el centro de la ciudad, se movía en el mundo empresarial boliviano sin mostrar ninguna preocupación por los investigadores y sin mostrar indicio alguno de ocultar nada ni ser perseguido. En 1972, Klarsfeld logró confrontar a Altman en una entrevista que ella misma grabó y que posteriormente se transmitió a periodistas y medios de comunicación europeos. La grabación fue devastadora por su simplicidad. Barbie, confrontado directamente con las acusaciones sobre Lyon, respondió con la misma frialdad calculada que los sobrevivientes habían descrito a los investigadores durante décadas. No negó categóricamente los crímenes, no confesó directamente, jugó con las palabras, construyó ambigüedades y demostró el tipo de autocontrol que uno solo posee cuando lleva años convencido de ser intocable. La identificación fue confirmada por expertos. Klaus Allmann era Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, sin lugar a dudas. La revelación provocó un escándalo internacional inmediato. Francia exigió la extradición. Los sobrevivientes de Lyon, ya mayores, vieron por primera vez en décadas la posibilidad real de que el hombre que les había destrozado la vida finalmente rindiera cuentas ante un tribunal. Pero Bolivia rechazó la extradición. El gobierno de Banzer alegó formalmente que Barbie era ciudadano boliviano y que los presuntos delitos se habían cometido fuera del territorio boliviano. Era una postura legalmente cuestionable en varios aspectos, pero fue políticamente calculada con precisión. Barbie contaba con poderosos aliados dentro del aparato militar boliviano, y estos aliados no estaban dispuestos a entregarlo sin resistencia. Durante otra década tras revelarse públicamente su identidad, el carnicero de Lyon permaneció libre en suelo boliviano. El mundo conocía su verdadero nombre, sabía su dirección, sabía lo que había hecho, y durante 10 años eso simplemente no fue suficiente para que la justicia lo alcanzara.
El papel de ciudadanos como Beate Klarsfeld en la búsqueda de la justicia histórica es crucial. ¿Crees que la sociedad civil puede lograr lo que los gobiernos se niegan a hacer? Comparte tu opinión en los comentarios. Washington, D.C., agosto de 1983. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó un documento que ningún gobierno produce voluntariamente y sin una considerable presión externa. Una investigación formal y detallada sobre su propia complicidad institucional en la protección de un criminal de guerra documentado. El informe fue realizado por el abogado Alan Ryan, director de la Oficina de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, una unidad creada específicamente para investigar la presencia de criminales de guerra nazis en territorio estadounidense y cualquier conexión entre los servicios de inteligencia estadounidenses y exnazis. Ryan dedicó más de un año a analizar archivos desclasificados, entrevistar a exagentes y comparar documentos del CIS con declaraciones públicas realizadas durante décadas sobre el caso Barbie. Las conclusiones del informe eran inequívocas en su sustancia, aunque cuidadosamente redactadas en su forma. El Servicio de Contrainteligencia del Ejército de Estados Unidos había empleado deliberadamente a Klaus Barbie después del final de la Segunda Guerra Mundial, con pleno conocimiento de sus crímenes en Lyon. Había ocultado deliberadamente la ubicación de Barbie a las autoridades francesas, que lo buscaban formalmente a través de los canales diplomáticos adecuados. Y había organizado y financiado deliberadamente la fuga de Barbie a Sudamérica en 1951, cuando su presencia en Europa se convirtió en un inconveniente político cada vez mayor. El informe no se limitó a conclusiones generales. Identificó a agentes específicos, citó memorandos internos con fechas y números de protocolo, describió la cadena de toma de decisiones con la suficiente precisión para que la responsabilidad individual de cada paso pudiera asignarse claramente. Fue, en términos de abogados, una confesión documentada respaldada por pruebas primarias. El gobierno estadounidense envió una carta formal de disculpa al gobierno francés. También pagó una compensación económica simbólica. Era la mínima cantidad simbólica posible, dada la magnitud de lo que se había hecho durante más de 3 décadas, y las víctimas y sobrevivientes de Lyon, en su mayoría, declararon claramente que sabían que era insuficiente. Pero fue al menos un reconocimiento público que no podría ser anulado por futuras negaciones. Para los sobrevivientes de Lyon y las familias de las víctimas, la confesión estadounidense fue a la vez una validación largamente esperada y dolorosamente anticipada, y una nueva herida de distinta naturaleza. Durante décadas, cuando insistieron en que existía protección oficial tras la desaparición de Barbie, cuando señalaron inconsistencias en las respuestas estadounidenses a las solicitudes francesas de cooperación, cuando llamaron la atención sobre el silencio excesivamente organizado de quienes deberían haber conocido el paradero de Barbie, fueron recibidos con escepticismo o incluso con total indiferencia. La investigación de Ryan confirmó que tenían razón en cada detalle esencial. La pregunta que inevitablemente planteó el informe Ryan, y que los historiadores han seguido debatiendo con cada vez más pruebas desde entonces, es si Barbie fue un caso excepcional o parte de un patrón deliberado y sistemático. La respuesta que décadas de investigación posterior han arrojado apunta sistemáticamente a la segunda opción. El programa de reclutamiento de exnazis por parte de los servicios de inteligencia estadounidenses fue extenso, documentado y deliberado. El proyecto Paperclip trajo a más de 1.600 científicos y técnicos alemanes a Estados Unidos, muchos de los cuales tenían un historial directo de participación en experimentos con prisioneros en campos de concentración. Werner von Braun, el científico responsable del desarrollo de los cohetes UP-2, utilizando mano de obra esclava de prisioneros, se convirtió en el padre del programa espacial estadounidense. Esta información fue ocultada por el gobierno estadounidense durante décadas, hasta que investigadores independientes comenzaron a publicar los archivos. El general Reinhard Gehlen, cuyo acuerdo con los estadounidenses había facilitado el reclutamiento de Barbie,
creó el Servicio de Inteligencia de Alemania Occidental con un equipo que incluía a docenas de exoficiales de las SS con antecedentes documentados de crímenes de guerra. La justificación era siempre la misma, repetida con diferentes variantes. El enemigo del mañana, la Unión Soviética, era más peligroso que los crímenes del enemigo del ayer. Por lo tanto, cualquier activo capaz de contribuir a la lucha contra el comunismo se consideraba valioso, independientemente de lo que hubiera hecho entre 1933 y 1945. Fue una lógica que sacrificó la justicia en aras de la geopolítica. Y las víctimas que pagaron este precio, en Lyon, en toda la Europa ocupada y posteriormente, en las cámaras de tortura de las dictaduras latinoamericanas, donde los ex-nazis aplicaron sus métodos a las nuevas generaciones de víctimas, no fueron consultadas sobre este cálculo. El informe Ryan representa un hito histórico excepcional. Un gobierno admite formalmente su complicidad con criminales de guerra. ¿Qué opina de la lógica de la necesidad estratégica utilizada para justificar este tipo de acuerdo? Comente a continuación. Lyon, Francia. 11 de mayo de 1987. Klaus Barbie entró en la sala del tribunal con un elegante traje gris. Tenía 73 años y había pasado 4 años en una prisión francesa en espera de juicio desde su extradición de Bolivia en 1983. Una extradición que solo fue posible tras la caída del gobierno militar boliviano y la posterior transición democrática. No mostró ninguna ansiedad visible al entrar en la sala. Su mirada recorrió el espacio con la misma frialdad calculada que los sobrevivientes habían descrito en sus testimonios durante décadas. Era, sin duda, el mismo hombre. El juicio que comenzó ese día fue históricamente excepcional, por múltiples razones que trascienden el caso individual de Barbie. Fue el primer proceso judicial en Francia que utilizó formal y centralmente la categoría legal de crímenes contra la humanidad, una designación que, a diferencia de los crímenes de guerra ordinarios sujetos a prescripción, no prescribe. Esta fue precisamente la razón legal que permitió juzgar a Barbie 44 años después de los crímenes. Los crímenes de guerra prescribían según las leyes vigentes. Los crímenes contra la humanidad, según la definición del derecho internacional surgido de Nuremberg, no lo hacen. El proceso duró casi 2 meses. Las víctimas citadas a declarar eran ahora abuelas y abuelos. Algunos llegaron en sillas de ruedas. Otros volaron desde diferentes países de Europa, América y Oriente Medio, donde habían reconstruido sus vidas después de 1945. Hubo sobrevivientes que no habían hablado públicamente de sus experiencias en Lyon en décadas. El dolor de revivir con palabras lo ocurrido en la calle Berthelot era simplemente demasiado intenso para ser transformado regularmente en una narrativa pública. Una de las testigos más impactantes del juicio fue Lise Lesevre, quien había sido arrestada y torturada personalmente por Barbie en 1944. Con 81 años al momento del juicio, describió con precisión silenciosa los métodos específicos utilizados, las cadenas, los instrumentos físicos, las sesiones que se prolongaron durante horas mientras Barbie tomaba notas y consultaba archivos. Cuando Lesevre terminó su testimonio, la sala quedó en silencio por un instante que los periodistas presentes describieron como una carga indescriptible. Barbie, guiado por su controvertido y deliberadamente provocador abogado, Jacques Vergès, quien se había forjado una carrera defendiendo a figuras políticamente extremistas, adoptó una estrategia defensiva que escandalizó a algunos observadores y reveló mucho sobre cómo el torturador se veía a sí mismo décadas después. En lugar de negar categóricamente los crímenes o expresar cualquier tipo de remordimiento o reconocimiento de responsabilidad, Barbie y Vergès buscaron contextualizar la ocupación nazi de Francia dentro de un marco más amplio de crímenes coloniales franceses, argumentando que Francia, dada su propia historia de violencia colonial en Argelia y otros territorios, carecía de la autoridad moral para ejercer la fiscalía. Fue una estrategia de relativismo moral que fracasó por completo desde el punto de vista legal, pero generó un considerable debate público y reveló algo sobre la psicología de hombres como Barbie,
incluso ante la abrumadora evidencia, ante las docenas de sobrevivientes que lo identificaban con precisión, ante los documentos con su firma que autorizaban deportaciones y ejecuciones, la respuesta no fue el reconocimiento, sino la comparación y la equiparación. Si otros también cometieron delitos, entonces los míos no son los únicos. Si todos son culpables, entonces nadie es individualmente responsable. El 4 de julio de 1987, Klaus Barbie fue condenado a cadena perpetua, la pena máxima prevista en la legislación francesa, que había abolido la pena de muerte en 1981 bajo el gobierno de Mitterrand. La condena fue unánime. Cuando el juez presidente leyó el veredicto, algunos sobrevivientes presentes en la sala lloraron. No necesariamente de pura alegría. La emoción en la sala era mucho más compleja. Era una mezcla de alivio esperado durante más de 4 décadas, con la profunda consciencia de que ninguna sentencia resucita a los muertos, restaura las manos destrozadas por los instrumentos de tortura, borra décadas de pesadillas, ni restituye los años de infancia robados a los 44 niños de Icieux. Barbie recibió la sentencia sin ninguna expresión visible que los periodistas pudieran identificar con claridad. No habló. No reaccionó de forma perceptible. Fue hasta el final de ese momento público el mismo hombre calculador que había entrado en las salas de interrogatorio de Lyon décadas atrás, incapaz o negándose a mostrar nada que pudiera interpretarse como vulnerabilidad. El juicio de Barbie en 1987 fue pionero en la aplicación de los crímenes de lesa humanidad como categoría jurídica activa e imprescriptible. ¿Cree que este legado legal se ha aplicado suficientemente en casos posteriores de atrocidades? Comente. El caso de Klaus Barbie no es una anomalía histórica. No es una desviación extraordinaria del curso normal de las cosas. Es un patrón que se repite, con variaciones de contexto, actores y geografía, cada vez que quienes ostentan el poder deciden que la conveniencia estratégica es más importante que la rendición de cuentas por crímenes documentados. Cuando historiadores e investigadores de justicia transicional examinan los archivos de la Guerra Fría, aprovechando décadas de desclasificación progresiva, encuentran repetidamente la misma estructura operativa. Criminales de guerra con habilidades operativas consideradas útiles, reclutados, protegidos, reubicados y a menudo pagados por los servicios de inteligencia occidentales, principalmente estadounidenses, pero también británicos, canadienses, y con especial intensidad por la propia Alemania occidental, que reconstruyó sus servicios de seguridad con una proporción significativa de exoficiales de las SS especializados en operaciones antisoviéticas durante la guerra. El proyecto Paperclip es el ejemplo mejor documentado de esta dinámica en lo que respecta a científicos y técnicos. Más de 1.600 especialistas alemanes fueron transferidos a Estados Unidos a través de este programa, con sus antecedentes penales deliberadamente suprimidos o minimizados en sus expedientes de admisión. Arthur Rudolph, quien había gestionado la producción de cohetes V2 con mano de obra esclava de prisioneros que murieron en fábricas subterráneas en condiciones documentadas como intencionalmente letales, se convirtió en director de desarrollo del cohete Saturno V, que llevó a los estadounidenses a la Luna. Esta información permaneció oculta al público estadounidense hasta que investigadores independientes comenzaron a publicar los archivos en la década de 1980. Walter Rauff, inventor de los llamados camiones de gas, vehículos modificados para asesinar a prisioneros con monóxido de carbono durante el transporte, vivió en Chile hasta 1984, bajo la protección activa del régimen de Pinochet y con conocimiento documentado de los servicios de inteligencia de Alemania Occidental, que optaron por no actuar. Erich Priebke, responsable de la masacre de las Grutas Ardeatinas en Roma en 1944, donde 335 civiles italianos fueron ejecutados en represalia por un atentado, vivió durante décadas en Bariloche, Argentina, hasta que fue identificado por un periodista estadounidense en un reportaje televisivo de 1994. El patrón es idéntico en cada uno de estos casos.
Criminales identificables, con documentación verificable, protegidos por redes de complicidad que combinan los intereses institucionales de los servicios de seguridad, la inercia gubernamental y la decisión tácita de que enfrentar al comunismo era una prioridad sobre cualquier otra consideración moral o legal. Pero el legado de Barbie no es solo la exposición de estos mecanismos de complicidad. Es también, y quizás principalmente, la demostración de que estos mecanismos pueden ser desafiados y desmantelados, no por gobiernos que investigan voluntariamente, sino por ciudadanos que se niegan a aceptar el silencio como la respuesta definitiva. Beate Klarsfeld no era una agente del gobierno. El Centro de Documentación Judía de París no era una agencia de inteligencia. Ladislao Szymanski era periodista de un periódico peruano. Simon Wiesenthal trabajaba en una pequeña oficina en Viena con recursos siempre escasos. Estas personas, y docenas de otras como ellas, fueron los vectores a través de los cuales la verdad sobre Barbie y otros criminales fugitivos finalmente salió a la luz pública de forma innegable. El juicio de Lyon de 1987 también dejó un legado jurídico de enorme trascendencia. El uso de la categoría de crímenes de lesa humanidad como base para una condena eficaz y fundada contribuyó directamente al desarrollo posterior del derecho penal internacional, que culminó con el Estatuto de Roma de 1998 y la creación de la Corte Penal Internacional en 2002. Por primera vez en la historia, existía un tribunal permanente con jurisdicción para juzgar crímenes de lesa humanidad, independientemente del lugar donde se cometieran y de la ciudadanía de los autores. Este es un legado concreto y medible del caso Barbie, una contribución no intencional de un torturador al fortalecimiento de los mecanismos internacionales de rendición de cuentas. Pero la lección más profunda no es legal, es política y social. El caso Barbie demuestra que la impunidad es artificial, no natural. Ha identificado a los perpetradores, tiene cadenas de decisiones documentables, tiene costos que pagan personas específicas, mientras que otros se benefician del silencio. Y tiene una vulnerabilidad fundamental. Depende de que todos los que lo conocen guarden silencio indefinidamente. Cuando alguien, un periodista peruano, un activista alemán, un abogado decidido, decide no guardar ese silencio, toda la estructura puede empezar a desmoronarse. El caso Barbie demuestra que la impunidad tiene autores, firmas y cadenas de decisión identificables. ¿Cree que los mecanismos internacionales de rendición de cuentas creados tras el juicio de Lyon son suficientes para prevenir casos similares hoy en día? Analice el caso a continuación. Lyon, Francia. Calle Berthelot, número 14. Presente. El edificio aún existe. Se ha transformado en un espacio conmemorativo, el Centro de Historia de la Resistencia y de la Deportación, inaugurado en 1992 en un acto deliberado de reconversión simbólica. Los visitantes que recorren sus salas pueden ver fotografías de las víctimas, escuchar grabaciones originales de testimonios de supervivientes recopilados durante décadas y leer los nombres de los deportados a los campos de exterminio en una lista que ocupa paredes enteras. Pueden sentarse en las mismas salas donde se interrogaba a los jóvenes combatientes de la resistencia. Pueden ver instrumentos de tortura recuperados por los investigadores después de la guerra. A la entrada del monumento, una frase grabada en piedra resume la finalidad de todo lo que hay en su interior: para que el olvido no complete el crimen. Klaus Barbie falleció en la prisión de Lyon el 25 de septiembre de 1991. Tenía 77 años. El diagnóstico final fue leucemia. Sus últimos años, según los relatos del equipo médico y los guardias de la prisión que lo atendieron, no estuvieron marcados por el remordimiento ni por ningún tipo de revisión moral de lo que había hecho, sino por una creciente irritabilidad por estar en prisión. Se negó sistemáticamente a reconocer que había hecho algo que mereciera un castigo. Fue consecuente hasta el final. El mismo hombre que había torturado a Jean Moulin en 1943 sin mostrar ningún trastorno emocional era, en 1991,
incapaz de procesar la idea de la responsabilidad personal como una categoría aplicable a él mismo. Esta negación, este escudo psicológico construido durante décadas para hacer habitable una identidad que, de otro modo, sería insoportable, es uno de los fenómenos más estudiados por los investigadores del genocidio y las atrocidades masivas. El psicólogo James Waller, en su obra Becoming Evil, documentó extensamente cómo los perpetradores de crímenes masivos rara vez se perciben como monstruos. Se perciben como profesionales que cumplieron con su deber, como patriotas que sirvieron a la nación, como instrumentos de una necesidad histórica mayor que los trascendía individualmente. La falta de responsabilidad es casi siempre total. Es precisamente por eso que el caso de Barbie es importante hoy, no como una reliquia de una era pasada, sino como un mapa de mecanismos que siguen funcionando. Porque los procesos que permitieron a Barbie torturar impunemente en Lyon, evadir la justicia durante décadas con protección oficial y ser transferida a Sudamérica por una superpotencia democrática, no fueron exclusivos del nazismo ni de la Guerra Fría. Son mecanismos que surgen cuando quienes ostentan el poder deciden que ciertos crímenes conviene ignorar, que ciertos perpetradores valen más en libertad que en justicia, y que ciertas víctimas son lo suficientemente invisibles como para que su sufrimiento pueda ser objeto de cálculos estratégicos sin un coste político inmediato. La geopolítica triunfa sobre la ética. La estrategia devora la moral. La necesidad se traga la justicia. Esta lógica es atemporal. Tiene una aplicación contemporánea directa en múltiples contextos que cualquier lector atento de los periódicos actuales puede identificar fácilmente. Hoy, cuando los gobiernos rechazan la extradición de sospechosos de crímenes de lesa humanidad por razones explícitamente políticas, reproducen el mismo razonamiento que protegió a Barbie durante décadas. Cuando los archivos de violaciones sistemáticas de derechos humanos se clasifican durante décadas bajo el pretexto de la seguridad nacional, la lógica es idéntica a la que mantuvo cerrados los documentos de la CEIS hasta que investigadores persistentes forzaron su apertura. Cuando los autores de atrocidades documentadas viven pacíficamente en países que proclaman la defensa de los derechos humanos sin que se activen los mecanismos de cooperación judicial internacional, el patrón se repite con mínimas variaciones. Jean Moulin, el hombre que murió bajo la tortura de Barbie en junio de 1943, sin revelar el nombre de sus compañeros de la resistencia hasta su último instante de conciencia, fue honrado con un funeral nacional, y su nombre ahora adorna calles, plazas, escuelas y estaciones de metro de toda Francia. Es una de las figuras más célebres de la historia francesa reciente, un símbolo de la resistencia moral absoluta frente al poder opresor. Klaus Barbie murió en una celda de una prisión de Lyon, olvidado por el mismo gobierno boliviano que había protegido a Klaus Altmann durante décadas, con el nombre que había adoptado para borrar sus crímenes, reducido a una nota a pie de página en los archivos policiales. La historia no siempre distribuye los resultados con la simetría moral que desearíamos. Jean Moulin fue torturado hasta la muerte. Barbie vivió hasta los 77 años. Los 44 niños de Isieux fueron asesinados en Auschwitz antes de llegar a la adolescencia. Sus torturadores vivieron décadas de vida normal en países que jamás se plantearon preguntas. Pero a veces, no siempre, no automáticamente, no sin una lucha prolongada y costosa, la memoria logra completar la labor que la justicia ha pospuesto. A veces, un periodista mira una fotografía antigua y reconoce un rostro. A veces, un activista viaja a La Paz con una cámara y plantea la pregunta que nadie se había hecho antes. A veces, un abogado pasa meses en los archivos y redacta el informe que el gobierno prefirió no publicar. Por eso es necesario seguir contándose historias como la de Klaus Barbie, no para satisfacer la curiosidad sobre horrores pasados, no para cultivar un resentimiento histórico estéril, sino para que las generaciones futuras puedan reconocer los mecanismos de impunidad cuando reaparezcan, porque reaparecerán antes de que el daño se vuelva irreparable.
para que sepan que la memoria no es pasividad, es la condición de posibilidad para la resistencia. La memoria histórica es nuestra herramienta más poderosa contra la repetición de la impunidad. Si esta historia te hizo reflexionar, compártela con alguien que necesite conocerla. Y nos vemos en el próximo episodio porque hay mucho más que contar. Barbie vivió décadas protegido por gobiernos que decidieron que sus crímenes eran negociables. Pero no fue el único. Alois Brunner, jefe de gabinete de Adolf Eichmann y responsable de la deportación de más de 100.000 judíos a campos de exterminio, fue aún más lejos. Cambió por completo su identidad, reconstruyó una vida completamente nueva y nunca pagó por sus crímenes. El video que se reproduce ahora en pantalla cuenta esta historia. Cómo uno de los mayores fugitivos de la historia nazi desapareció ante los ojos del mundo y por qué nadie lo trajo de vuelta.